All right, hold on a second. So hi, everybody. Thank you so much for joining us tonight and being here. We are here explicitly to talk about senior events and the senior year for the class of 2022. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para hablar específicamente de los eventos e información de celebraciones de graduación. Yes. And so we're going to cover just sort of all senior events that you can expect this year, as well as talk a little bit about the college process, and then we'll set up other sort of meetings and check-ins for when you can hear from us next. Entonces, primero vamos a hablar de todos estos eventos. Vamos a tocar un poquito sobre el proceso para ir a la universidad y más adelante de otras reuniones que vamos a tener. Yes, and I realize I jumped in. For those of you who don't know, my name is Mary Hackett. I'm the high school principal, and I'm joined tonight by Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement. Here to talk to you guys tonight. Y claro está, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mary Hackett. Yo soy la directora de la escuela secundaria y traduciendo está Tatiana Mahoney, directora de participación familiar y comunitaria. So first and foremost, we wanted to just talk about senior year. This is a really important year. And if you're on this call and you are the parent or guardian of a senior, congratulations. Making it to the senior year and making it to graduation is a huge deal. This year involves planning what comes next for you for your senior, either thinking about college or starting on a career pathway, applying to college, getting into college, graduation, prom, and all of the senior events. And so this year is the culmination of so much work that you've done, and we're really, really, really excited to celebrate with all of you. Claro está, sí, este es su último año, es importantísimo porque es la cima de todo lo que ha trabajado, todo lo que ha aportado para que llegara a este tiempo. Y entonces ahora que vamos a tomar estos pasos más adelante que son muy importantes para planear de la próxima etapa, ya sea para ir a la universidad o para seguir a una carrera técnica. Vamos a hablar sobre cómo es el proceso para aplicar a la universidad, entrar en la universidad, y graduación, el baile de graduación y todas las celebraciones y eventos que vienen para este 12 grado. So, am I muted? No, sorry. So we're going to talk very briefly about this. There's going to be another meeting next week to talk, or in 2 weeks, to talk explicitly about the college process, but college application season is upon us. The FAFSA window, the way in which you apply for aid from the state and from the government, actually opens on October 1st, which is a really big deal. We want to talk through more explicitly the senior year expectations in a few weeks, but we wanted to share with all of you that if your child is a senior, right, if senior parents, we ask you to please send your tax forms into school for last year, so that we can begin doing that FAFSA work with students on October 1st. Our goal is to have students submitted by October 31st so that all of the applications and acceptances that come afterwards are able to just get up and running. And so we need your help and we need your partnership by submitting your tax forms. And also we need your help by coming to the parent workshop on the 22nd. Bueno, lo más importante que tienen que saber en este momento es que ya viene se abren las solicitudes para pedir ayuda financiera federal del estado también. Y eso empieza, las solicitudes se abren en 1 de octubre. Eso quiere decir que para poder aplicar tenemos que tener todos sus formularios de impuestos. Así que necesitamos de su colaboración, de traer estos formularios a nuestra escuela, cosa de que nosotros podamos ayudarlo a completar todas estas solicitudes antes o el 31 de octubre. Porque así usted va a poder tener información de qué paquetes financieros vienen de las diferentes escuelas y usted va a poder tener más opciones para su niño. Así que de nuevo necesitamos estos copias de sus impuestos
Y más adelante le vamos a ayudar también el 22 de septiembre para que usted tenga bien claro todo lo que tiene que tener. And so, again, on the 22nd, we'll have more time to talk about all of the senior year college application specifics. Tonight, we really want to focus on events. Our goal is to make sure that we're creating a rich and exciting senior year for the class of 2022. Because of this, we've got a lot of different ways we want to celebrate our seniors, and we're going to walk you through each of the ways and each of the celebrations and elements of being a senior at IAL. Como esto es complejo de pedir ayuda, entonces vamos a tener mucho más información para usted el 22 de septiembre, pero por ahora nos vamos a enfocar en la parte divertida, que es la experiencia de graduación, y lo que queremos es que los niños tengan una experiencia muy rica y exitosa, y tenemos muchas formas de que podemos celebrarlos y reconocerlos por su harto trabajo. And so one of the first ways that we want to honor our seniors is by giving seniors senior swag. By in being a senior, we want to make sure students feel different when they walk onto campus, or they're upperclassmen. And so one of those ways is that there is a swag package that all seniors get. This includes things like senior jackets, senior t-shirts, senior hats, senior sweatshirts, senior t-shirts that explicitly state like class of 2022 explicit swag to just sort of celebrate that senior status. Most of the swag is covered under the senior package, but we do want to share that, and we'll go through the cost of the packages, but the senior jacket itself is a gift from Inwood to your senior. And so that is not a thing that you have to pay for. That's a gift from IAL to your child. Una de las formas en que nosotros queremos celebrarlo es reconociendo el trabajo arduo que han hecho y dándoles artículos con el logotipo de la escuela y también que diga que son graduados de la clase 2022. Entonces ellos recibirán suéteres, chaquetas, camisas, gorros, de todo lo que tenga que ver con artículos que tengan con el logotipo de la escuela y el logotipo que son de graduados, que los destaquen, cosa de que también sea ejemplo para los demás estudiantes de ver todo lo que ellos han podido alcanzar. Entonces, queremos decirle todos estos artículos que nosotros vamos a tener para ellos están cubiertos en los paquetes preparados para ellos. Lo único es que las chaquetas especiales es un regalo de la escuela. Usted no tiene que pagar. Another thing about the senior experience is making sure that we want to be able to capture moments and portraits, right? So senior photos. The senior photos are taken of every senior student, and the reason we take them is to have senior portraits in the yearbook. But additionally, we know that this might be something that you want a copy of, a picture of your child sort of in the more formal setting for their senior year. Every senior will take a photo on October 27th, 2021. And if you want to purchase these, they're part of senior packages that you can purchase. So there's a package that includes senior photos. If your child misses that photo day on the 27th, then families will need to reschedule their photo for a photo shoot downtown at the location where the photographers are. We won't be having a separate day. So October 27th, 2021 is when our senior photos will happen on campus. If your child misses that day or needs to take another photo, the rescheduling has to happen at the photo studio. Bueno, una forma de nosotros memorizar este día tan especial es con fotos de graduación. Así que nosotros vamos a tener a fotógrafo para que venga a la escuela el 27 de octubre a tomarle estas fotos de graduación a los estudiantes. Y estas fotos son para el anuario. Pero usted también los puede comprar como parte de un paquete que vamos a hablar más adelante. Ahora, si su hijo o hija le falta la sesión de fotos por alguna razón, usted podrá hacer una cita con la compañía de fotografía directamente, porque no vamos a poder ofrecer este servicio de nuevo. Entonces, usted tendría que irse al estudio de esa compañía directamente y hacer una cita aparte. Some students and some families want to opt to have students have a senior class ring. This is something that we partner with an outside vendor for. So IAL does not
does not contribute payments to class rings. This is something that you may opt with your family to design. And so you can design your own ring or stick with the standard class ring. We'll share all of this information once the presentation's over with you. So if you want to purchase a class ring, that is something that is done through an outside vendor, but we'll give you all of the information. La otra cosa que a veces las familias quieren es darle a sus niños anillos de graduación. Así que si usted quiere comprar un anillo de graduación, la compañía que nosotros usamos es aparte. Y ellos son los que diseñan los anillos de nuestra escuela, pero usted también tiene la opción de diseñar su propio anillo. Y en nosotros los anillos no están dentro de los paquetes que cubrimos. Eso es aparte y eso es porque no todos quieren el anillo. Así que nosotros vamos a compartir esta presentación para que usted pueda ver el catálogo y puede mirar cómo hacer la compra y ordenarlo por su parte. Pero de nuevo, esto no está dentro de ningún paquete que vamos a ofrecer. And so then it comes to things like the senior experience. So one thing that we know the class of 2022 is hoping to and looking forward to doing is going on a senior trip. But we want to hear from the senior class themselves what kind of trip they might be interested in. So this is something we're going to ask our senior events council. So we're going to have a separate events senior experience and senior events council that will meet, the students will meet, they'll partner with Miss Audrey in order to talk about what kind of trip they might want and do some research into the different types of trips that are available, especially now with different restrictions. And so some potential options could be a trip to Club Getaway, a trip to the Kalahari Resort, a Six Flags trip, or a trip to Dorney Park. All of these are going to be suggestions we give the seniors to determine whether or not they're interested in any one of these options. And we'll let you know by December 10th at parent-teacher conferences what the class of 2022 has decided that they want to have happen. But again, we want to hear from the students what kind of trip they might be interested in and what seems the most exciting. La otra cosa que nosotros ofrecemos es un paseo de graduación. Y este año esperamos poderlos llevar a un paseo. Pero cuando es paseo, siempre nosotros tenemos un comité estudiantil de eventos que está compuesto por estudiantes de 12 grados. Y ellos son los que estarán investigando cuál es el paseo que les interesa más y lo están proponiendo y los estudiantes deciden a dónde quieren ir. Opciones que tienen por ahora está Club Getaway, que está en Connecticut, Kalahari Resort en Pennsylvania, Six Flags en New Jersey o Dorney Park también en Pennsylvania. Entonces, nosotros, una vez que ellos decidan, ya le digo, esto es por comité estudiantil, entonces nosotros le comunicaremos a usted a dónde es el paseo y el costo, y eso lo diremos el 10 de diciembre durante la reunión de conferencia de padres y maestros. Another senior experience that's really important for our students is prom. And so we have booked prom for June 9th, 2022 at the Bronx Botanical Garden. This is a venue that we've used in the past that we've really enjoyed and students really enjoyed. It's quite beautiful and kids can take great pictures out by the flora and fauna. And we're really excited to be able to hopefully have an in-person prom again this year, again on June 9th, 2022. And our senior events committee, again, that student group, will also support selecting the specifics of the event. So they'll help us pick the menu and the colors and potential themes as well. This is an event we really want seniors to feel they make their own. And so we're going to partner with the senior events committee to really make sure that seniors' voices are being heard. En cuanto a la fiesta de graduación, será el 9 de junio y la haremos en los jardines botánicos que están en el Prom. Nosotros ya hemos usado este lugar para hacer fiestas de graduaciones anteriormente y nos ha gustado mucho, se han divertido bien, el espacio es amplio, es elegante y así es perfecto también para las fotos. Claro está, nosotros siempre queremos que los estudiantes sean los que decidan y participan y entonces que ellos se sientan que son los que escogen. Así que tenemos de nuevo el comité estudiantil de eventos de graduación que nos ayuda a seleccionar los detalles como el menú, los colores y los temas que ellos quieren tener para este evento.
Then graduation, right? Graduation's the really, really big one that sort of ends the year. So graduation is going to be at the College of Mount St. Vincent where we hold our graduations, and that will be on June 22nd at 6 p.m. Ahora, claro está, el evento más grande es la graduación en sí. Y este va a ser en la Universidad College of Mount St. Vincent y es el 22 de junio a las 6 de la tarde y tendremos más información sobre esto en diciembre. We're going to have more information around tickets to graduation and all of that coming up a little bit later when we have a check-in with you guys in December for parent-teacher conferences. Y esta información que vamos a tener para ustedes en diciembre incluye cuántos boletos usted va a recibir y todo lo que necesita saber. So just as a general heads up, in order to participate in the graduation ceremonies, students need to meet all New York State graduation requirements. So they need to have 44 credits as well as the 5 Regents exams in order to walk at graduation. If you're concerned about your child's standing in class, whether or not they're going to graduate on time, please contact Ms. Argandona and ask about your child's graduation status. We'll also be reaching out to you if your child is at risk at this moment in time based on credits. But in order to walk and participate in the graduation ceremony, students have to make sure that they've met all grad requirements in order to be deemed a graduate. Bueno, el evento de graduación en sí, para poder participar, los estudiantes tienen que cumplir con todos los requisitos de graduación del estado de Nueva York. Eso quiere decir que los estudiantes ya deben tener 44 créditos, más todos los exámenes de regentes que ellos tienen que tener para graduarse. Así que si usted en alguna forma tiene alguna pregunta de si su niño está cumpliendo con todos los criterios de graduación, entonces por favor comuníquese con el señor Roach o con la señorita Argandona, porque de nuevo su niño no podrá participar en la graduación, porque en sí el caminar para la graduación es en sí algo legal. Entonces es muy importante que esté todo bien y usted esté bien enterado. Así que si hay alguna forma en que usted tiene alguna pregunta, por favor, diríjase a Audrey Argandona para que le explique todo. And then one final event that we're really excited about too is just the I Decided Day. So it's really important to be able to celebrate with our seniors what they're deciding comes next, what college or career they're heading into. And so we want to do this in style with the class of 2022 to really make sure that we're acknowledging and celebrating the next choice. And so on May 27th, 2022, that will be our I Decided Day for seniors. They will be sharing with the school community what comes next for them. Entonces, nosotros también tenemos un día especial, que es el día Yo Decidí, en el que hacemos una gran celebración con los estudiantes y ellos comparten a qué universidad o a qué es lo que van a hacer el siguiente y a la carrera que van a escoger. Y entonces lo vamos a celebrar en comunidad con los demás estudiantes de 12 grado, todos juntos. Y entonces es algo muy especial que nosotros tenemos para ellos, y el último día de clases es el 27 de mayo. And so then it comes to senior packages, right? And so we've done it a little bit differently in years past, and based on sort of some of our learnings from COVID, we've changed the way we do senior packages. So I'm going to explain them now. So there are 2 senior packages that cover different elements of swag and photos and things of that nature. And then there's also costs for events. So the senior package is separate than the event cost. Bueno, ahora les voy a hablar de los paquetes que he mencionado antes, porque hay diferentes formas que nosotros hemos dividido esto de acuerdo a la situación que estamos ahora viviendo con esta pandemia, para que usted no tenga que pagar en vano. Entonces, esto es lo que le voy a explicar, cómo son estos paquetes, que son divididos entre lo que es mandatorio, lo que va a tener, y lo otro en que si algo sucede, alguna decisión se puede hacer sobre estos eventos y no tiene que usted entonces pagar. Yes. So the package number 1 is the mandatory package for all students. And this covers just the standard affair of the senior year, which is cap and gown for all students for graduation fees, senior apparel and gear, as well as a yearbook.
Entonces, el paquete número 1 es mandatorio y este cubre la toga, el birrete, cubre las tarifas de graduación, incluyendo la vestimenta y otros artículos de estudiantes. Yes. And then the big difference in package 2 is that package 2 includes the photo package. So package 2 has all of the things in package 1, but it also has the photo package where you're able to get the professional photos of your senior that they'll take on October 27th. Entonces, el paquete número 2 incluye todo lo que tenía el paquete número 1, incluyendo el anuario, pero lo que es diferente es que tiene un paquete de fotos. Entonces, esto es adicional, el paquete de fotos. Yes. And either package may either be paid in full or paid through monthly payments of installments of either $20 or $40. We'll talk a little bit about how to pay later, but you can either pay by sending the money on Alma once, or you can do it over a 5-month period. Y la forma que usted puede pagar estos paquetes es todo en su totalidad. Paquete número 1, $100. Paquete número 2, $200. O poquito a poco, ya sea $20 al mes para el paquete número 1 o $40 al mes para el paquete número 2. Y la forma que usted lo puede pagar es a través de Alma y le vamos a explicar más adelante cómo hacerlo. And then we have prom and senior trip. And so the cost of prom is $175 for a student. If student buys 2 prom tickets, then it will be $275 for that experience itself. And then senior trip is about $325. Now that might vary depending on where students opt or say that they're interested in going, but those are the costs for those 2 separate events. Y el otro es, ya le digo, dependiendo si todo está funcionando bien con esta pandemia, entonces se van a poder ir a la graduación y al paseo. Y entonces para la graduación aparte, completamente aparte, eso serían $175 que cubre la tarifa del baile de graduación y un boleto para ir al baile de graduación. Y luego el paseo se estima que sea $325, pero claro, todo eso depende del lugar donde vayan a escoger. Entonces, es como un estimado lo que estamos ofreciendo. Now, we are planning to have both prom and senior trip happen in person, but we do want to note that depending on COVID-19 restrictions and coronavirus, this could be subject to change. But at this moment in time, we're still planning on having an in-person prom as well as a senior trip experience for students. But we did want to note that we are following the state and CDC guidelines for safety. And so those might dictate some specifics around what prom looks like. But we are planning to hopefully have all of these events happen in person, just as we've returned to in-person learning. Y claro está, queremos enfatizar de que el baile de graduación y el paseo es algo que nosotros deseamos que los estudiantes puedan celebrar en persona. Pero como estamos en tiempo de pandemia, no es algo que nosotros podamos controlar. Tenemos que seguir todas las guías del Departamento de Salud. Así que es algo que está en veremos. Esperamos de nuevo que todo se pueda hacer en persona, ya que nosotros estamos todos los estudiantes en persona regreso a la escuela. Pero de nuevo, esto no es fijo por lo que estamos en pandemia. And we are following all restrictions given to us by the locations that we've identified, right? So the Bronx Botanical Garden, the College of Mount St. Vincent, and wherever the senior trip is, we follow all of their guidelines, right? We're partnering with these different organizations. They're not events that we put on, but we have to make sure we're following the venue's rules and guidelines too. Y claro está, al estar participando en estos eventos, ya sea en el Jardín Botánico o en el College of Mount St. Vincent, nosotros nos tenemos que regir bajo las reglas de estos lugares. Así que ya que no es en nuestra casa donde se está haciendo, es en estos lugares nosotros tenemos que seguir las reglas que nos digan. Así que estos 2 lugares por lo menos todos los tenemos fijos y el paseo también, no sé dónde vaya a ser, pero de todas formas sabemos que tenemos que seguir las reglas del lugar a donde se vaya a hacer. And so just to cover how to pay. So this year we are going to pilot paying via Alma, right? The student information system that you guys can check and see your child's grades on. They also have the ability to collect dues. And so we'll give more information as well as a due packet that breaks down the cost of every event, just so you can see what the dues cover and what we cover. And that'll be shared with everybody.
But we, again, dues will be paid via Alma, and we'll be able to communicate instructions on how to do that soon. And we ask that all dues be paid on by April 29th, 2022. Ok, ahora, ¿cómo va usted a pagar esto? Bueno, pedimos que se hagan todos los pagos completos a abril 29. Así que, ¿cómo lo va a hacer? Lo vamos a hacer a través de Alma. Estamos trabajando para que nuestro sistema que usted ya conoce muy bien, Alma, también pueda incluir pagos de estos eventos. Así que nosotros vamos a tener un video para mostrarles cómo se pueden hacer estos pagos. Yes. And so when you can hear from us next, it feels important to go over, because we don't want this to be the last time we see you. This is the first time we see you this year, but we're going to need to keep seeing you over and over again. So the first is that we're going to have a parent meeting on September 22nd, and we'll share more information with you to go over the college process. And so Ms. Argandona is on. Maybe Ms. Audrey, if you would just want to unmute and say hi to everybody so they can see your face. Hi, sorry, I was having some tech issues earlier. I was trying to figure it out, but yay, I'm here. But we will be meeting on September 22nd, just to go over a few things, of course. And then you can also contact me in the event that you have any questions via email. Some of you also have my phone number, but I'm more than happy to share that as well out on the group chat today. But yeah. Yes. So you will hear from Miss Audrey. You guys, oh, I'm sorry, Tatiana, geez, please go for it. So con nosotros también está, queremos que usted la conozca, es Miss Audrey Argandona, si es que no la conocen todavía. Ella es la consejera de estos niños, de esos ya jóvenes, y ella le va a dar mucho más información sobre a obtener la ayuda federal el 22 de septiembre, pero también no tiene que esperarse hasta el 22 de septiembre para conectarse con ella, para hacerle sus preguntas y para traer los impuestos. O sea que ya lo puede hacer entre más pronto posible. Así que ella está aquí para servirle y se presenta a todos ustedes para que usted la conozca. Yes. And then, you know, Tatiana has her weekly bulletin, so we invite you to please join her every Wednesday at 11 a.m. via Zoom. She is connected to the know. She knows what's going on, so please join her every Wednesday to know what's going on in Inwood and the general community. Y claro está, no se olviden que conmigo se pueden reunir cada miércoles a las 11, porque así yo puedo tener, traerle muchas más informaciones de este grado, para este grado, y demás formas en que usted puede avanzar con su niño, con su joven. Así que no se olviden de conectarse conmigo vía Zoom. And then we will also see you for parent-teacher conferences on December 10th, 2021. For PTC, we want to make sure that we're able to check in with you, and we'll have an update for senior trip then. So we will have an update for the senior trip on December 10th, once we are able to communicate with the students and see what they're interested in. Y claro está, nosotros tenemos ahora la fecha muy importante, diciembre 10, que es la conferencia de padres de maestro, que es diciembre 10, y ahí tendremos mucho más información para ustedes. Yes. And so I know we've shared a lot of information with you today. There are going to continue to be questions. So a couple of things. Here is how you can reach all of us. My email is listed there. Ms. Mahoney's is listed there, as well as Ms. Audrey's listed. But we also have Jamila, who is supporting. And we also have Jamila, who is supporting collecting dues. And Jenny Pichardo is there as well as Alina around senior dues. But what I will say is that this meeting has been recorded. And so Tatiana is going to share not only the information we're giving out to you guys, but she's also going to share this meeting link, or not the meeting link, sorry, the meeting video with everybody. So you can come back and reference it, because we've shared a lot of information, and we want to make sure that you can kind of come back in and say, hey, when are senior dues, or when are senior photos? And so this has been recorded. It'll go on our YouTube, and Ms. Mahoney will also share it out. La otra cosa es que estos son los contactos que usted los va a tener. De nuevo, yo voy a compartir
esta presentación y también esto está grabándose, así que usted lo puede volver a escuchar si es la preferencia o simplemente estar en referido con la presentación para que usted, por ejemplo, ahora vea quién contactar. Aquí están todos los correos electrónicos de las personas, la directora, está el mío y están las otras personas que van a ayudar también con los pagos, como Yamila Sandoval. Y claro, está muy importante, es Audrey Cantona, que es la que va a estar respondiéndole todas sus preguntas de grabación. Okay, so I'm going to stop sharing my screen and then give you guys an opportunity to ask any questions. We can take some questions in the chat. If it is a question about your child's specific graduation pathway, I recommend reaching out to Ms. Argandona independently about that and not necessarily using this time. But if you have any questions for me or Ms. Mahoney, let us know. And again, a lot of your college questions will be answered on September 22nd. Bueno, ahora tomamos sus preguntas que usted puede hacernos a la directora, a Ms. Argandona. Claro está, si es algo específico acerca de los créditos, cuántos créditos tiene su niño. Claro, eso es mejor que lo haga una cita y hable directamente con Ms. Argandona. Pero si tiene otras preguntas, pues aquí estamos para escucharlo. So I got a private message in the chat, just want to share that. A student asking, when will we find out information about joining the senior committee? We will send information out soon for all of you guys to join that senior committee, as well as identify a meeting time to join it. So you can look for that email soon. Un estudiante nos está pidiendo información sobre el comité de eventos de graduación y nos encanta que ya quiera ser parte de este comité y muy pronto ya les mandaremos cómo pueden aplicar para ser parte de este comité. Any questions? I'm not seeing any hands at this moment in time. Pueden levantar su mano usando o alguno de las reacciones o simplemente sí, en la parte de abajo puede decir en las reacciones dice levantar la mano si quiere hacer o si quieres se puede quitar de mudo y hacer su pregunta. I can just point out that besides this team, we have an alumni team that you will be able to connect with so that they are the ones who are going to help you all the way through college. So know that this is just part of the team, but we have another team and you'll be able to meet them also on the 22nd. So también quiero informarles que el 22 también ustedes van a poder conocer al otro equipo, que es el equipo de exalumnos, en que este equipo es el que lo va a ayudar a la transición también a la universidad y una vez que esté en la universidad va a estar pendiente de los estudiantes para que todas las clases o aún si tiene algún problema con alguna clase, ellos los pueden ayudar. Así que es algo que para que no se lo pierdan, el 22, muy importante, en la próxima reunión que tenemos. Giovanni Marte has a question. Giovanni, sigue con tu pregunta. Giovanni. Hello, ¿me escucha ahora? Sí, Bartolo, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, yo he tratado de comunicarme con Audrey acerca de el programa Sophie Davis para ingresar a Bartolito, para que lo incorporen en ese programa y ella todavía yo no he visto resultados. No sé qué se podrá hacer ahí. Okay, so Bartolo Joaquin is interested in being part of the program Sophie Davis. And Antonio, that's a question for you. He says he reached out to you to see how that can happen, but nothing has happened yet. So what's the next? Perdona, señor. Tengo que chequear mi correo electrónico porque no recibí nada, pero con scholarships y también con grants,
nosotros vamos a hacer en clase juntos. So, depende qué quiere hacer, que cada estudiante quiere hacer, nosotros vamos a ayudar ellos con eso. So just to let everyone know, so Sophie Davis is a scholarship and application. So, and it's primarily for students who are interested in going into the medical fields. We will be going over applications for scholarships and grants during their senior capstone class. So myself, Mr. Shablock, and there will be another person joining me, helping students fill out grants and applications for scholarships. So that way we can get them as much money as possible to pay for school. I will double check all of my email folders, including spam, just to make sure I'm not missing anything. But you guys can also, you can email me. You can also, I also shared my phone number in the chat. So feel free to text me if you have any questions in regards to that, if I haven't answered you, or you can even call me during during the business hours, which is 7:30 in the morning through 4 p.m. But I will be. I think Sorry, lo que estaba diciendo es que si en alguna forma no se ha podido conectar con Miss Argandón a través de correo electrónico, que por favor no dude en llamarla, y ella compartió su teléfono 518-417-1970. La puede llamar o mandarle un texto de lunes a viernes de 7:30 a 4. Para cualquier pregunta que pueda tener. Y de nuevo, la pregunta era sobre ya sea becas o préstamos que no tenga que pagar. Esto lo van a hacer todo con los estudiantes en una clase para poder enseñarlos a aplicar por estas becas, porque más adelante lo van a tener que seguir aplicando para becas aún cuando están fuera de nuestra escuela. Entonces es bueno que ellos sepan cómo hacerlos ellos mismos. So I have another question is, I personally feel that parents of students that are interested in scholarships and grants should have an individual meeting with a counselor. I can. Parent and child, not just the child and school staff. Okay. Yeah. We can respond to that. So we're going to share all scholarship information with students just so they know different timelines of different city and state scholarships. But additionally, if you want a one-on-one meeting to be able to talk about specific tailored programs or scholarships for your child, reach out to Audrey. Additionally, Audrey will be reaching out to you in this next month in partnership with Mr. Roach. He'll be joining her for 12th grade support. And so you'll be hearing from us very, very soon in terms of like individual updates and what comes next. But we also want to make sure we're sharing with all students, hey, here's a great scholarship, something you might be interested in. But we can make note that you want that to happen specifically in a follow-up meeting that happens a little bit smaller. But I can share, we'll share everything wide, and then we'll have tailored conversations and meetings based on students' specific needs and desires. En cuanto un padre o alguien compartió que le gustaría recibir la información sobre las aplicaciones para becas o estos préstamos, no solamente que lo reciban los estudiantes, sino que los padres también. Y claro está, nosotros podemos compartir toda esta información, y también sepa que si tiene algún interés en específico, nosotros podemos individualizar la información para usted. Así que no dude en conectarse con Miss Argandona, y también de nuevo nosotros vamos a seguir compartiendo a cada vez que haya alguna beca, que haya algún préstamo. Nosotros esté pendiente de su correo electrónico, porque le vamos a seguir mandando todas estas informaciones de lo que está viniendo próximo, para que esté pendiente. Then I see a question in the chat. When is the date? Again, when will they be filling out applications for scholarships or grants in school? What I can say is that on the 22nd, we'll be able to outline a lot more about what the college application process looks like, as well as different specific scholarships. And so we can give you a timeline of the year. The most important date, I think, at this moment in time is the FAFSA opening on October 1st again. So please, please, please submit your taxes to the school so we can begin filling out the FAFSA as the window opens on the 1st. But when it comes to the specific timeline itself, as well as different scholarships, we'll go through those again, really diving into the college process on September 22nd.
Ok, la pregunta ahora fue ¿cuándo son las que se empiezan a hacer las becas o para aplicar y a estos préstamos? Bueno, nosotros el 22 de septiembre vamos a hablar mucho más sobre esto y es cuando damos en sí la orientación sobre este proceso para entrar a la universidad y para aplicar a las universidades y cómo se pagan. Entonces, pero lo más importante es la ayuda que viene mayor para que usted no le toque que pagar casi nada, es la ayuda federal y es FAFSA. Y de nuevo, esto lo abren las solicitudes el 1 de octubre y para poder llenar esta solicitud necesitamos sus impuestos y de nuevo le decimos que es el primero que aplica es el primero que recibe más. Entonces, entre más temprano usted traiga sus impuestos, pues entonces más rápido nosotros podemos llenar las aplicaciones y Miss Argandona está lista para recibirle sus impuestos, ya sea por correo electrónico o en persona, si usted viene a la escuela. De nuevo, su horario es hasta las 4 de la tarde, así que usted puede venir y dejar una copia de sus impuestos y eso sí, la necesita en su totalidad los impuestos, no solo la primera página, sino su totalidad. So I just want to add that if you want to bring your your taxes to and W-2s and IT numbers, all those paperwork, it has to be the full packet. It cannot be just the first page. It has to be the full packet along with your ID and your W-2, and it has to be the complete thing that you need to bring. Because again, once the openings, the biggest amount of money that you're going to get is from FAFSA, and it's always first come, first serve. So the sooner you start getting that applications, and again, it's October 1st when it opens for everybody in the whole nation. So the better it is, the more opportunities you will have to get more money. And so again, just to reiterate, we want to say thank you so much for joining us tonight. It was nice to begin to talk about the senior experience and the senior journey. Just to reiterate, this meeting was recorded, and so we'll post it and share it out so you can kind of come back and see any of the information covered. And additionally, September 22nd is our next meeting to be able to check in with you guys and talk about the college process, application process, all of those wonderful things. So we're really looking forward to seeing you again on the 22nd. Bueno, de nuevo, esta reunión fue grabada y entonces está para que usted lo pueda revisar. Y de nuevo, esto es solo para eventos, más que todo, lo que fuimos a cubrir. Y en cuanto al proceso para entrar a la universidad, ya empezamos a darle más orientaciones, empezando el 22 de septiembre. Así que esté pendiente de su correo para que reciba toda la información que viene más adelante. All right, thank you guys so much. Everyone have a great night. Ok, si eso es todo, entonces que tengan una linda noche y como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para servirles.